Hola, 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 bellezas de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir secretos jugosos del mundo de las celebridades. Y precisamente de eso va el vídeo de hoy, chisme del bueno, del que nos encanta. Vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the air y vamos a desentrañar, redoble de tambores, lo que hacían a escondidas en el set. Sí, lo que escucharon. Prepárense para escuchar detalles que quizás no conocían, secretos que alimentaron los rumores y, sobre todo, para disfrutar de una historia llena de romance, complicidad y mucha química. Pero antes de que empecemos a revelar los secretos más jugosos, quiero darles la bienvenida a este canal, donde nos encanta hablar de farándula, analizar las relaciones de las celebridades y, por supuesto, chismear un poquito. Si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante esperándolos. Y ahora sí, empecemos con el tema que nos trae aquí. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su fama traspasó fronteras gracias a Love is in the air una serie romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretan, fue tan intensa, tan apasionada, que rápidamente se trasladó a la vida real. Los rumores sobre una relación entre Hande y Kerem empezaron a circular casi inmediatamente y con justa razón. La química que tenían en pantalla era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban, se reían, ¡ay, Dios mío! Nos tenían a todos suspirando. Pero, ¿qué hacían exactamente a escondidas en el set? ¿Qué secretos guardaban? Bueno, vamos a desglosar un poco esta historia. Para empezar, hay que entender el contexto. Las grabaciones de Love is in the air fueron largas, intensas, y el equipo de producción pasaba mucho tiempo juntos. Eso crea un ambiente propicio para que surjan conexiones, amistades y, por supuesto, romances. Además, recordemos que Hande y Kerem interpretaban a dos personajes que se enamoraban profundamente. Esa conexión, esa intimidad, tenía que trasladarse a la vida real, al menos en parte, para que la interpretación fuera creíble. Y vaya que lo lograron. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, no solo conquistó el corazón de los espectadores, sino que también sembró la semilla del amor en el set. Uno de los secretos mejor guardados, y que alimentó los rumores, fue la manera en que Hande y Kerem se comportaban fuera de las cámaras. Según fuentes cercanas al rodaje, se les veía constantemente juntos, bromeando, compartiendo risas y miradas cómplices. Se dice que durante los descansos, solían ir a lugares apartados para conversar y pasar tiempo a solas. ¿Qué hacían en esos momentos? Pues obviamente nadie lo sabe con exactitud, pero la imaginación vuela. ¿Ensayo de escenas románticas? ¿Charlas sobre la vida? ¿Planear cómo iban a evadir a los paparazzi? ¿Quién sabe? Lo cierto es que esa cercanía, esa complicidad, era evidente para todos. Se les veía compartiendo confidencias, susurrando al oído, y demostrando una conexión que iba más allá de la amistad. La forma en que se apoyaban mutuamente tanto en el ámbito profesional como en el personal, era un claro indicio de la relación que se estaba gestando. Otro de los detalles que generaron mucha expectación fue la manera en que se dedicaban mensajes y piropos en las redes sociales. Tanto Hande como Kerem eran muy activos en Instagram, y no dudaban en compartir fotos y vídeos juntos, acompañados de frases cariñosas y emoticonos de corazones. Esos mensajes eran analizados al detalle por sus fans, quienes buscaban señales de una posible relación. Y claro, las señales eran evidentes. La complicidad en las fotos, la forma en que se miraban, la forma en que se comentaban las publicaciones, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los seguidores, ávidos de noticias sobre la pareja, no perdían detalle de cada like, cada comentario y cada publicación. Los hashtags como #Hande Kerem y #Serkan Eda se volvieron tendencia, y los fans crearon un universo de fanfics, edits y teorías sobre su relación. Además, se dice que Hande y Kerem solían organizar citas fuera del set, lejos de las miradas indiscretas. Cenaban en restaurantes románticos, paseaban por lugares emblemáticos de Estambul, y se escapaban a lugares más tranquilos para disfrutar de su compañía. Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho, pero Hande y Kerem, al menos al principio, fueron muy hábiles para mantener su relación en secreto.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los rumores se hacían más fuertes, y las pistas se volvían más evidentes. Estas citas secretas eran el combustible perfecto para las especulaciones. Los fans soñaban con verlos juntos, y los medios de comunicación perseguían cada movimiento de la pareja. Las fotos y vídeos tomados por los paparazzi se volvieron virales, y cada imagen era analizada al detalle. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Por qué no confirmar la relación abiertamente? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, estaban los contratos con la productora. Las relaciones sentimentales de los actores, a veces, pueden afectar la imagen de la serie. La productora, al igual que cualquier empresa, tenía sus propios intereses comerciales. Una relación pública podía generar más atención y publicidad, pero también podía desviar el foco de la serie y generar controversia. En segundo lugar, estaba la presión mediática. La fama es un arma de doble filo, y la exposición constante puede ser agobiante. La vida privada de las celebridades es un bien muy preciado, y la presión mediática puede ser abrumadora. Y en tercer lugar, estaba la privacidad. Hande y Kerem, como cualquier persona, querían proteger su vida personal. Tenían derecho a vivir su amor sin la constante intromisión de los medios de comunicación y los fans. Y finalmente lo que todos queríamos saber, ¿qué hacían exactamente en el set? Pues además de las risas, las miradas cómplices y las citas secretas, hay algunos detalles específicos que alimentaron los rumores. Por ejemplo, se dice que solían ensayar las escenas románticas a solas, en un lugar tranquilo del set. Se tomaban muy en serio su trabajo, y querían asegurarse de que las escenas fueran perfectas. ¡Qué profesionales! Estos ensayos a solas permitían que la conexión entre ellos fuera aún más profunda. Se sumergían en sus personajes, experimentaban con las emociones y perfeccionaban cada detalle. Estas escenas, llenas de pasión y romanticismo, eran el resultado de su arduo trabajo y de su complicidad. Además, se dice que Kerem era muy protector con Hande, y que siempre estaba atento a ella. La ayudaba con el vestuario, le daba consejos, y la apoyaba en los momentos difíciles. ¡Ay, qué romántico! Y Hande, por su parte, le devolvía el cariño y la admiración. Era evidente que se llevaban muy bien, y que se sentían cómodos el uno con el otro. Esta protección y apoyo mutuo era una muestra más de su amor y respeto. Kerem se convertía en el confidente y protector de Hande y ella, en su musa y apoyo. Se complementaban a la perfección, tanto en el set como fuera de él. Otro de los secretos del set era la complicidad con el resto del equipo. Se dice que todos sabían sobre la relación, o al menos intuían algo, y que los apoyaban y les daban privacidad. El ambiente en el set era muy bueno, y eso, sin duda, facilitó las cosas. La atmósfera de trabajo era de respeto y camaradería, y todos estaban felices de ver la felicidad de Hande y Kerem. El equipo se convirtió en una especie de familia, y compartieron muchos momentos inolvidables juntos. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar la famosa escena del beso. Esa escena que, a pesar de ser un beso actuado, demostró la conexión innegable de Hande y Kerem, y fue la cereza del pastel para confirmar la relación que todos suponíamos. Esta escena, cargada de emoción y pasión, se convirtió en un hito en la serie. La forma en que se miraban, se tocaban y se besaban era tan auténtica que traspasaba la pantalla. Fue el momento culminante de su amor en la ficción, y también un reflejo de la conexión que tenían en la vida real. Pero la historia de Hande y Kerem no termina aquí. Después de Love is in the air continuaron su relación fuera de las cámaras, alimentando aún más los rumores y la ilusión de los fans. Se les vio juntos en eventos públicos, compartiendo momentos íntimos en las redes sociales y viajando juntos por el mundo. Parecía que su amor era real, y que estaban dispuestos a vivirlo abiertamente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura no fueron revelados públicamente, pero los fans quedaron con el corazón roto. A pesar de la tristeza, la historia de Hande y Kerem en Love is in the air sigue siendo un cuento de hadas moderno. Su amor, aunque efímero, nos dejó una huella imborrable. Nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la magia puede existir incluso en el mundo de la farándula. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chisme y secretos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo.
¿Qué les parecieron los secretos de Ande y Kerem en el set de Love is in the Air *? ¿Creían que era cierto todo lo que se decía? ¿Creen que fue amor verdadero? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme y secretos de celebridades esperándolos. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. Chao. Actualización de la historia de Ande y Kerem *. Si bien la historia de Ande y Kerem en el set de Love is in the Air * fue la chispa, la vida real después de la serie nos proporcionó aún más datos jugosos. Después de que la serie se convirtiera en un éxito mundial, la presión mediática aumentó, y los fans estaban ansiosos por ver la confirmación oficial de su relación. Aunque inicialmente mantuvieron su romance en privado, poco a poco comenzaron a compartir momentos de su vida juntos en redes sociales. Viajes y escapadas románticas *. Los paparazzi capturaron imágenes de Ande y Kerem disfrutando de viajes juntos a destinos exóticos, como las Maldivas. Estas escapadas románticas alimentaron aún más los rumores y demostraron que su amor iba más allá del set de grabación. Se les vio disfrutando de playas paradisíacas, cenas a la luz de las velas y paseos románticos, mostrando una faceta más personal de su relación. Eventos públicos y alfombras rojas Ande y Kerem comenzaron a asistir juntos a eventos públicos y alfombras rojas, lo que confirmó su relación ante el público. Posaban juntos, se miraban con cariño y demostraban su complicidad. Estas apariciones públicas fueron un regalo para los fans, que estaban emocionados de verlos juntos y felices. Declaraciones de amor en redes sociales A medida que su relación se hacía más pública, Ande y Kerem no dudaron en expresar su amor mutuo en las redes sociales. Publicaban fotos juntos con mensajes cariñosos y románticos, declarando su amor al mundo. Estas declaraciones de amor fortalecieron la conexión con sus fans y convirtieron su historia en un cuento de hadas moderno. El final de su relación Después de aproximadamente 2 años de relación, Ande y Kerem anunciaron su separación. Aunque no se revelaron los detalles de la ruptura, los fans quedaron devastados. La noticia sorprendió a todos, ya que parecían una pareja perfecta. La especulación sobre los motivos de la separación fue intensa, pero ambos actores mantuvieron el silencio sobre el tema, respetando su privacidad. El legado de Ande y Kerem *. A pesar de que su relación llegó a su fin, el legado de Ande Ercel y Kerem Bürsin sigue vivo. Su historia de amor en Love is in the Air y en la vida real cautivó a millones de personas en todo el mundo. Nos mostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque no dure para siempre, los recuerdos y las emociones que se experimentan son valiosos. Su historia nos enseñó que las relaciones en el mundo de las celebridades pueden ser complejas y desafiantes, pero también pueden ser hermosas y significativas. Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su historia seguirá siendo recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. La conexión que Ande y Kerem tuvieron en Love is in the Air es algo que no se puede negar. La química entre ellos era palpable y su amor en pantalla se transmitió a la vida real. Aunque su relación fuera del set haya llegado a su fin, su historia nos recordará siempre que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se crucen nuevamente y nos sorprendan con una nueva historia de amor. Mientras tanto, sigamos suspirando por Eda y Serkan, y recordando que el amor verdadero siempre deja una huella.